Muy bien, entonces el tema es infecciones y parasitosis del sistema nervioso central. Esta clase está hecha desde el punto de vista del neurocirujano, es decir, no vamos a tratar a la infección o la parasitosis desde ese punto de vista, desde el punto de vista del infectólogo o del clínico, sino fundamentalmente desde el punto de vista también del neurocirujano, aspectos que al neurocirujano le interesan en el manejo del paciente. ¿Okay? Entonces, claro, obviamente ustedes van a ver a los pacientes que tienen alguna infección del sistema nervioso que no requieren el manejo neuroquirúrgico. Va a haber un enfoque clínico, puramente clínico, con un manejo puramente no quirúrgico. Entonces, vamos a ver aquellos pacientes, aquellas situaciones en las cuales se puede requerir la participación de un neurocirujano. Muy bien, entonces tenemos aquí una serie de infecciones, ¿ok? Una lista más o menos larga de procesos infecciosos que puedan afectar al sistema nervioso central. En esta lista, por ejemplo, se considera la meningitis postraumática con fístula de líquido cefalorraquídeo, ¿okay? La meningitis postoperatoria, infección del sistema de derivación del líquido cefalorraquídeo, acceso cerebral, empiema subdural, acceso epidural cerebral, osteomielitis craneal, osteomielitis vertebral, acceso epidural raquídeo, empiema subdural espinal y acceso intramedular. ¿Okay? Entonces, aquí hay una serie de denominaciones que es necesario que sea habitual en el trabajo que ustedes van a realizar como internos o médicos, ya en un piso de hospitalización. Muy bien, entonces tenemos algunas definiciones. Aquí en la lista anterior se ve, por ejemplo, acceso epidural cerebral, empiema subdural, acceso cerebral. ¿Qué diferencia hay entre un acceso epidural y un empiema subdural? ¿No? El término empiema hace referencia al hecho de que hay una colección de pus, una colección purulenta en una cavidad que ya existe, ¿no? Una cavidad que por definición se habla de empiema cuando la colección de pus se forma dentro de una cavidad preexistente, ¿no? Entonces, y también se habla de acceso cuando el acceso epidural, por ejemplo, se forma en una cavidad virtual, que no existe, ¿no? Es por definición, acceso en una cavidad virtual, no real, digamos, se forma la colección de pus separando la dura madre del cráneo. Y en el empiema subdural, aquí el término empiema hace alusión de que ya existe realmente una cavidad. En realidad, prácticamente las dos son virtuales porque el subdural estaría debajo de la dura, pero adosada a la dura madre está las aracnoides. ¿Ok? Entonces, por encima de la dura madre y por debajo de la dura madre, así como puede haber un hematoma epidural y un hematoma subdural, también hay colección de pus, ¿ok? Y reciben la denominación de acceso epidural y empiema subdural. El acceso cerebral hace referencia a una colección de pus, un proceso supurativo, como dice acá, localizado dentro del parénquima cerebral. Muy bien. Entonces, aquí para recordar un poco, ¿no?, de lo que estamos hablando, esta es la dura madre con sus arterias meningias. Encima de esto se forma el epidural y encima de esto también se forma el acceso epidural. Y por debajo, obviamente, se va a formar, por debajo de la dura, el empiema subdural. ¿Okay? Entonces, avancemos. Entonces, esta es una imagen de una colección purulenta, que afecta el espacio epidural. Vemos una colección de pus que separa la dura madre, igual que un hematoma epidural, que separa la dura madre y también produce una erosión del hueso. Acá hay no solamente colección de pus, un acceso epidural, sino también una osteomielitis, ¿no? En términos coloquiales decimos que el hueso está cariado, está picado, ¿ya? Entonces,
No solamente la infección está afectando el espacio epidural, sino también está afectando la, la superficie interna del hueso, la tabla interna, porque acá vemos la tabla interna, el diploide y la tabla externa. Esto es a nivel craneal, pero también a nivel raquídeo se puede obtener algo similar, ¿no? Entre el hueso y la dura madre puede haber una colección de pus. Será también un acceso epidural, pero a nivel raquídeo, ¿ok? A nivel raquídeo. ¿Okay? Bueno, antes quisiera hacerle mención, en la lista inicial vemos una serie de otras denominaciones. Hemos hablado un poco del empiema subdural, el acceso epidural, pero también hablamos de meningitis postraumática con fístula del líquido cefalorraquídeo y meningitis postoperatoria. Recuerden que no existen microbios dentro del cráneo, ni uno solo. Entonces, cuando el cráneo se abre, en una cirugía, por ejemplo, o en un traumatismo, pueden ingresar microbios. ¿Ok? Cuando el cráneo se abre y lacera la dura madre. ¿Ok? Entonces, el líquido cefalorraquídeo puede salir a través de ese defecto dural, exteriorizarse y vemos salida del líquido cefalorraquídeo. A través de esa misma vía y en el sentido contrario pueden moverse los microbios, avanzar, ingresar al espacio intracraneal. Entonces acá que dice meningitis postraumática con fístulas, se hace referencia que había un traumatismo, que había una fractura craneal y que había laceración de dura madre. ¿Ok? Y salida del líquido. A esa salida del líquido anormal la llamamos fístula. Y si hay una fístula, es decir, una salida del líquido, puede también haber una infección del sistema nervioso central, una meningitis, como dice aquí. ¿Ya? Entonces, siempre que vean la salida del líquido, ya sea por una herida contusa, cortante, con fractura de cráneo, o también por el oído, o también por la nariz, piensen que hay una fístula y que puede haber una infección, una meningitis. Ok, si se abre el cráneo, pues en una cirugía también habría la posibilidad de que ingresen microbios y producirse también una meningitis. ¿Ok? Entonces, la lista que sigue menciona también lo que hemos ya visto, que no solamente los espacios pueden ser tomados, no solo el cráneo y el raquis, sino también puede haber compromiso del hueso. Entonces hablamos de osteomielitis craneal y osteomielitis vertebral, aparte de las colecciones supuradas de empiema o accesos, etc. ¿Ok? Entonces, siguiendo el orden, acá hay un acápite que dice infección de los sistemas de derivación de líquido cefalorraquídeo, que es lo que voy a mencionar seguidamente. ¿Ok? Infección del sistema de derivación ventrículo peritoneal. Aquí el término DVP, que es un término coloquial también, el neurocirujano dice, vamos a colocar un DVP, significa derivación ventrículo peritoneal. Ahora, este es un sistema de derivación del líquido cefalorraquídeo cuando hay una hidrocefalia, cuando el líquido cefalorraquídeo no puede ser eliminado de manera natural a través de las vellosidades aracnoideas. ¿Okay? Pero puede ser DVP, o sea, peritoneal, pero también podría ser DVP pleural, o también podría ser DVP, o sea, perdón, de derivación ventrículo pleural o derivación ventrículo atrial también. O sea, es el catéter distal el que determina si es una DVP o una DVA, etcétera, ¿ok? Entonces, cualquiera de los sistemas se puede infectar. Obviamente, si es un sistema de derivación ventrículo atrial, la infección del sistema implica un riesgo de infección endocárdica, ¿no? Hay una bacteriemia ya con posibilidad de infección del endocardio también. Pero lo usual es que nosotros coloquemos un sistema de derivación que va hacia el peritoneo. ¿Ok? Entonces acá tenemos una imagen de una hidrocefalia hipertensiva, ¿verdad? Es una hidrocefalia hipertensiva y tomográficamente tiene los tres elementos característicos de una hidrocefalia hipertensiva: ventriculomegalia, exudado trasependimario o edema periventricular, como gusten llamarlo, y borramiento del surco.
Si hay ventriculomegalia, edema periventricular y borramiento de surcos, esto corresponde a una hidrocefalia hipertensiva. ¿Qué hacemos? Colocamos un sistema de derivación ventrículo peritoneal. ¿Por qué ventrículo peritoneal? Porque un catéter está en el ventrículo, el proximal, y otro, el distal, termina en el peritoneo. Y están unidos por una válvula, que es un sistema que regula la salida del líquido. ¿Ok? Entonces, se hace una unión, se coloca el catéter ventricular, se une al catéter la válvula y después se coloca el catéter distal y se une el catéter distal a la válvula y se produce un flujo, ¿ok? En este caso, hacia el abdomen. Podría ser hacia la pleura o podría ser también hacia el corazón, depende de dónde se coloque el catéter distal. Pero este sistema puede ser infectado, ¿ok? Es un paciente que ustedes lo tienen en medicina, por ejemplo, están ustedes de internos y tienen un paciente que está en medicina y el paciente hace fiebre, quizás fiebre, ha ingresado y dicen es una neumonía, muy bien, le dan tratamiento para la neumonía, ya se dio aparentemente la neumonía y el paciente sigue haciendo fiebre, ¿no? O un paciente que ingresa por otro motivo, pero además está febril y no le encuentran un foco, le hacen radiografía de tórax, está normal, hacen examen de orina, está normal, buscan venas, si ahí tiene una flebitis, está normal. Entonces, piensen cuando un paciente tiene un sistema de derivación como este, que es lo más común, muy pocas veces se pone un pleural y muy pocas veces se pone un atrial, por eso es DVP, es peritoneal, ventrículo peritoneal. Cuando un paciente tiene un sistema operado por hidrocefalia, un sistema de derivación ventrículo peritoneal, piense que puede existir una infección asociada a este sistema, ¿ya? Entonces, el sistema de derivación, como le digo, va del ventrículo, se une a una válvula y desciende un catéter, ¿no? Proximal, válvula y catéter distal. Muy bien. Entonces, este es un ejemplo, este es el ventrículo atrial, por ejemplo, no entra al corazón, está en la vena próxima al corazón, pero no llega, pero se le llama atrial. Y este es un lumbo peritoneal, que es otro tipo de drenaje. ¿Ok? Entonces, miren, aquí lo que sucede es lo siguiente. ¿Ustedes cómo pueden sospechar, eh, que el paciente tiene una infección del sistema de derivación? Es fácil, a veces, ¿no? Usted examina al paciente y ven que el trayecto del catéter, porque este catéter está debajo de la piel, en el celular subcutáneo, ¿sí? Entonces, hay una infección, el sistema se ha contaminado y a lo largo del catéter hay una línea roja, una línea de inflamación. No sé si han tenido oportunidad de ver una flebitis, igual la vena se inflama, se trombosa y en el trayecto de la vena se ve una línea, ¿no?, de flebosis. Entonces hay flebosis acá, un trayecto eritematoso. ¿Ok? Otras veces puede haber exposición del catéter, porque como es subcutáneo, a veces la piel es muy delgada, se daña y se visualiza el catéter. ¿Ok? ¿Qué tienen que hacer? ¿Ah? Entonces, hay que tomar muestra de líquido cefalorraquídeo. Si usted ve una flebosis acá, ya es casi, digamos, obvio el diagnóstico. Pero si no tiene flebosis, no tiene el catéter expuesto y el paciente hace fiebre, tiene que hacerse la toma de muestra de líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? A ver, perdón, atentos, ¿ya? Atentos, entonces, se toma líquido cefalorraquídeo, muy bien, para hacer diagnóstico. Vamos acá, esta es una imagen de una complicación para que la infección no se va a ver inicialmente, digamos, pero este es un sangrado, ¿ya? Este es un hematoma, un sangrado, este blanco de aquí es el catéter, y alrededor hay un sangrado. Esta zona es un catéter, este es un catéter, y acá también en los conos occipitales también vemos, vemos la presencia de sangre.
Entonces, esta es una complicación hemorrágica, pero lo que quiero mostrar es que el catéter puede, así como produce sangrado acá, puede ingresar microbios, y aquí en el trayecto del catéter puede formarse un acceso cerebral. O aquí, al ingresar el catéter, puede ingresar microbios al ventrículo y distribuirse dentro del ventrículo y formar lo que se llama una ventriculitis, ¿ok? O sea, una infección que empieza a nivel de los ventrículos, ¿ok? Y la ventrícula es muy dañina, o sea, la palabra ventriculitis significa inflamación de los ventrículos, pero los ventrículos son cavidades. ¿Se puede inflamar las cavidades? No, lo que se va a inflamar es el parénquima que está alrededor. Y un paciente que hace ventriculitis por una derivación ventrículo-peritoneal hace una infección que es bastante grave. Hay ventriculitis que dañan severamente el cerebro, destruyen el cerebro. ¿Okay? Entonces es muy importante hacer el diagnóstico de este proceso. Entonces, dentro de las complicaciones, como ven acá, complicaciones de la DVP, complicaciones hemorrágicas, infección del catéter, que es lo que estamos hablando, y otras complicaciones. Si está mal puesto, funciona mal, si puede entrar aire, se llama neumoencéfalo, ¿no? Hay disfunción del sistema, que puede ser mucho drenaje o poco drenaje, puede haber desplazamiento del cerebro, herniaciones, etc., ¿no? Entonces, aquí vemos que existe, sospechamos de la infección, ¿no? Del sistema de elevación, dice acá, hasta un 10-15%, y vemos que puede presentar una ventriculitis o puede formar accesos en el trayecto del catéter, o sea, intraparenquimalmente un acceso, o si el microbio está en los ventrículos, una ventriculitis. Muy bien, entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con ese paciente? Recuerden, es un paciente, ¿ok? Muy atentos acá. ¿Qué se hace? Ustedes tienen un paciente que lo tienen en emergencia, lo ha ingresado quizás por un problema renal, o es diabético, un coma diabético, ha mejorado el coma diabético y hace fiebre, y no encuentran ustedes la localización. Piensan que tiene una infección del sistema de derivación, entonces, y sospechan porque tiene flebosis en el trayecto del catéter, o hay exposición del catéter, o simplemente tiene fiebre, o el paciente presenta deterioro neurológico. ¿Qué hay que hacer? Muy atentos, tomar la muestra de líquido cefalorraquídeo del reservorio, o sea, la válvula es como una ampolla, digamos, ¿no? Tiene una parte donde acumula líquido dentro del sistema, y de ahí se puede tomar una muestra de líquido cefalorraquídeo. Entonces, eso no lo hace un médico internista, no lo hace el residente de medicina ni el interno. Eso ustedes tienen que consultar al neurocirujano para que venga el residente de neurocirugía y haga la toma de muestra del líquido. No es necesario hacerle la punción lumbar, ya que tenemos un punto donde se puede extraer líquido. Entonces, una vez que se confirma que el líquido es patológico, o sea, compatible con infección, entonces, ¿qué hacemos? Si el diagnóstico es obvio, por ejemplo, si el catéter está expuesto, o si el paciente tiene flebosis y está contaminado, ¿ya? O está expuesto, hay una herida y vemos el catéter, lo que hay que hacer es, atentos, retirar aquí el sistema de derivación, porque mientras existe el sistema de derivación va a persistir la infección. Ya los microbios van a estar felices dentro del sistema, el antibiótico no va a llegar y siempre va a persistir la infección. Entonces la recomendación general es que se retire el sistema de derivación ventrículo peritoneal, pero si se retira el sistema de derivación, el paciente se queda sin el drenaje, sin el bypass, sin la derivación y hace hidrocefalia. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay que hacer entonces? Este paciente tiene que ir a sala de operaciones, tiene una infección, pero tiene que ir a sala de operaciones para el manejo de la infección. Hay que retirar el sistema de derivación ventrículo peritoneal, que es un sistema interno, o sea, del cuerpo al cuerpo, digamos, y colocarle un drenaje ventricular externo. ¿Ok? Entonces, muy atentos, no se olviden. Si está infectado, el cirujano tiene que entrar a tallar ahí para retirar el DVP, el sistema de derivación ventrículo peritoneal, y colocar un DVE, el drenaje ventricular externo. Y se continúa el tratamiento que ustedes supone ya iniciaron. Entonces, se continúa el tratamiento antibiótico, ¿ok? Y cuando ya se aclara el líquido, se hace controles del líquido a través del sistema de drenaje. Ya el extremo distal del catéter ya no va al abdomen, se va hacia un recipiente, a un sistema de drenaje externo.
donde se puede coleccionar el líquido y eliminar, ¿no?, periódicamente, ayudando de esa manera a controlar la hidrocefalia. Pero también se puede tomar muestras a través de ese sistema para ver cómo mejora el líquido. Una vez que ha mejorado el líquido, ¿ok?, se retira el DB y se reemplaza ya nuevamente por un sistema DBP limpio, nuevo. Si persiste la infección, todavía no se retira el DBP y se coloca, se mantiene el tratamiento antibiótico y se puede hacer recambio de drenaje ventricular externo, ¿no?, hasta que el líquido se haga negativo. Una vez que está ya negativo, como les digo, se coloca el DBP y termina básicamente ya el tratamiento del paciente. Ok, siempre que entonces que vean un paciente que tiene DBP operado de hidrocefalia y hace fiebre y no encuentran ustedes una razón que explique la fiebre, piensen que puede tener una infección asociada al sistema de derivación. Y si es así, si no es evidente el diagnóstico a través de una flebosis o a través de una exposición de catéter o de la válvula también, que se puede exponer en el cuero cabelludo, tienen que tomar muestra de líquido, ¿ya? Y confirmado el diagnóstico, el neurocirujano tiene que intervenir nuevamente ese paciente. Se lo lleva al paciente porque va a la UCI de neurocirugía, pero es el proceso, ¿eh? Entonces deben pensar siempre muy atentos de cómo es el manejo, ¿no? Si infectado, hay confirmado el diagnóstico, retirar el DBP y cambiarlo por un DBE. Tratar con antibióticos hasta que se normaliza. Se puede recambiar el DBE si no normaliza en una semana. Se puede cambiar para poner uno limpio y ayudar a controlar la infección. Por eso se habla de recambio. Se coloca otro DBE, ¿no?, y hasta que finalmente se negativiza. Y se negativiza, se vuelve a colocar un DBP. El paciente no puede quedar sin algo que drene el líquido cefalorraquídeo, porque si no hace una hidrocefalia aguda y fallece por la hipertensión endocraniana. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre la neurocisticercosis. Entonces, es bastante común, como le digo, no vamos a hablar desde el punto de vista del infectólogo, sino del neurocirujano. Entonces, un paciente que puede venir por convulsiones, por alguna hemiparesia, por alguna clínica neurológica, dolor de cabeza, etc. Y cuando le hacemos una tomografía o una resonancia, podemos encontrar esto. Vemos una serie de cavidades, ¿no?, formaciones redondeadas con un elemento dentro, ¿no? Son las vesículas con el escoles del parásito, es el cisticerco en forma quística. Tenemos el quiste más el escoles, ¿ok? Y como vemos acá, la neurocisticercosis puede ser intraparenquimal o puede ser intraventricular, o puede ser ambas, como se ve en este caso, ventricular, intraventricular y también aquí, intraparenquimal, ¿no? ¿Ok? Entonces, podríamos hablar del punto de vista anatómico, cómo clasificaríamos esa entidad clínica. Diríamos que hay una forma parenquimal, otra forma intraventricular, otra forma mixta, que incluye quistes tanto en los ventrículos como en el parénquima. ¿Ok? Pero además hay algo que no hay imagen aquí, que es una forma llamada racemosa. Acá está en el parénquima, aquí en el ventrículo, pero hay una forma que está en el espacio subaracnoideo, en la base del cerebro, en las cisternas de la base, produciendo una reacción inflamatoria en la aracnoides, una aracnoiditis, un proceso inflamatorio de las aracnoides. Puede haber también parásito. Esa forma, donde las vesículas se juntan, formando una especie de racimos, ¿ok?, se llama la forma racemosa. Entonces tendríamos a nivel espacio subaracnoideo también una forma parenquimal, una forma intraventricular, una forma aracnoidea en la base, que es la forma racemosa. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿qué puede producir? Nosotros tratamos a un paciente con esta enfermedad, ¿sacamos quiste por quiste? No. El tratamiento de estos quistes es farmacológico. ¿Ok? Entonces, veamos.
Pero podemos tener otra imagen. Esta es una tomografía donde vemos otro paciente con una serie de formaciones más o menos puntiformes, distribuidas difusamente, es decir, un poco al azar, lóbulo frontal, temporal, parietal, occipital, ganglio de la base, acá está el caudado con dos calcificaciones, acá está el caudado, este es el brazo anterior de la cápsula interna, el brazo posterior es este, o sea, acá Doctor, estaría el núcleo lenticular. disculpe, no podemos ver sus flechas, no sabemos a dónde está señalando. No sé si puede usar arriba Ah, en perdón, la parte superior izquierda hay una manita. sí, perdón. Ya, muy bien. Entonces tenemos acá, miren, la imagen donde se ven unas calcificaciones más o menos puntiformes distribuidas difusamente, ¿no? Bilaterales, adelante, atrás, etc. Y están aquí en la cabeza del núcleo caudado, ¿no? Vemos, aquí es el brazo anterior de la cápsula interna, este sería el núcleo lenticular, esta zona, ¿ok? Acá vemos el tálamo, vemos calcificaciones en el tálamo, en la cabeza del caudado, en el núcleo lenticular, ¿ok? En la sustancia blanca, acá en la corteza, ¿no? Bastante cortical o subcortical, ¿no? Distribuido difusamente. Entonces, y aquí también vemos algo similar, calcificaciones son. Recuerden que esta hiperdensidad lo da el calcio, se asemeja al hueso que tiene calcio. Son imágenes hiperdensas, puntiformes, distribuidas difusamente, ¿ok? Y indican que este paciente ha tenido quistes aquí. ¿Ya? Este es un patrón de neurocisticercosis, pero los quistes han muerto, ¿ah? Y se han calcificado. Donde hubo quiste hay una calcificación. No vemos quistes en esta imagen, ¿ok? Pero vemos sí calcificaciones, ¿ok? Entonces sería la forma ya calcificada, no vesicular, como hemos visto en las imágenes anteriores, de la neurocisticercosis, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Como le digo, si ustedes tienen un paciente como este y le dan el tratamiento indicado, el paciente va a sufrir una destrucción del parásito. Para eso le damos el medicamento, para matar al parásito. Pero cuando muere el parásito, se produce un evento que es el edema. Y acá hay una formación hipodensa que es sugestivo de edema. Acá vemos una situación donde tenemos varias imágenes. O sea, neurodicercosis en distintos estadios, en distintas etapas. Tenemos acá las calcificaciones, pero acá hay un quiste con escoles. Acá hay otro, y acá hay otro. Acá hay una calcificación, acá hay una otra hipodensidad. O sea, hay vesículas, ¿no? y, y calcificaciones. Y acá hay una zona hipodensa. Esta zona hipodensa es sugestiva de un parásito que está muriendo, ¿no? Cuando muere el parásito se produce una reacción inflamatoria en ese proceso y se produce edema alrededor del quiste. ¿Ok? Entonces, si ustedes dan tratamiento antiparasitario a este paciente, lo que va a suceder es que todos estos quistes van a empezar a morir y se va a generar un terrible edema, ¿ok? Y el paciente puede hacer una hipertensión aguda y fallecer por la hipertensión endocraniana. ¿Ok? Ustedes no van a tratar a este paciente, ustedes no. Si no son especialistas, tendrán que hacer la consulta al especialista para tratar a un paciente y este paciente tiene que estar hospitalizado. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, el tratamiento antiparasitario es útil, ¿no? También para los quistes que están dentro del parénquima. En cambio, tienen poco efecto sobre los intraventriculares. Y como tienen poco efecto para los intraventriculares, ahí entra a tallar el neurocirujano. ¿Por qué? Porque mire, este quiste aquí, ¿no? Tiene movimiento y puede un quiste tranquilamente estar aquí, por ejemplo. ¿Ok? Y esta zona es la zona donde se encuentra el agujero de Monroe. Y si el quiste tapa el agujero de Monroe, el paciente va a hacer hidrocefalia, porque el líquido que está en el ventrículo lateral no va a pasar al tercer ventrículo y se va a producir una hidrocefalia asimétrica,
basta que haya un solo quiste, en un solo lado, aquí, estratégicamente ubicado, en la entrada, digamos, ¿ok? Entonces hace una hidrocefalia simétrica, se dilata un ventrículo lateral por obstrucción del agujero de Monro o intraventricular que comunica el ventrículo lateral con el tercer ventrículo. Ese quiste no lo va a destruir el medicamento. El medicamento es efectivo para los quistes intraparenquimales, pero no es tan efectivo o es poco efectivo respecto a los quistes intraventriculares. Entonces es necesario que intervenga el neurocirujano para colocar una derivación ventrículo-peritoneal o hacer un procedimiento que se llama endoscopía para eliminar el quiste, el parásito que está dentro del ventrículo. Entonces, tienen que tener presente, un paciente que tiene una neurocisticercosis puede requerir solamente tratamiento farmacológico antiparasitario, que podría ser este caso, ¿ok? ¿No? Pero este caso, como digo, ya por el especialista, si tiene uno o dos quistes, ustedes le pueden dar tratamiento ya en un piso de medicina, previa opinión del neurólogo, y lo pueden manejar ustedes. Pero si tiene así múltiples, es mejor que lo del neurólogo, ¿no? ¿Ok? Porque es muy posible que haya problemas o que vaya a una unidad de cuidados intensivos para recibir el tratamiento, o una unidad de cuidados intermedios. ¿Ok? En cambio acá, por ejemplo, es más fácil, menos riesgoso dar el tratamiento. ¿Ok? Muy bien, entonces recuerden que un paciente que tiene entonces neurocisticercosis puede hacer hidrocefalia si tiene un quiste dentro del ventrículo. El quiste puede obstruir el sistema ventricular. Ese sería un mecanismo. Otro mecanismo es la forma racemosa. Esos quistes que están en la base del cerebro que producen una inflamación del aracnoides, esa aracnoiditis la membrana se pega al cerebro, tapa los agujeros de Lutschka y Magendie y el líquido no puede abandonar el cuarto ventrículo y se produce una hidrocefalia también, ¿no? En el primer caso acá, un quiste sería una hidrocefalia obstructiva y en el otro caso la forma racemosa sería una hidrocefalia no obstructiva o comunicante. ¿Ok? Entonces vemos, aquí les quiero mostrar para que recuerden, muy atentos aquí, atentos, entonces aquí esto es lo normal, porque nosotros vemos calcificaciones en una tomografía. Por ejemplo, acá está calcificado la pineal y los núcleos de la vénula. Es normal esa calcificación. Y también vemos la calcificación aquí, está señalado por flechas, calcificaciones de los plexos coroideos. Aquí también vemos dos calcificaciones. No es raro, es poco frecuente, pero es normal, ¿no? De los ganglios basales. Aquí estamos viendo calcificación de la hoz del cerebro. ¿Ok? No hay una patología especial, no le produce ningún efecto al paciente, persona de edad avanzada. ¿Ok? Y acá vemos una calcificación de un patrón diferente. Esta es la calcificación por neurocisticercosis, ¿no? Calcificaciones al azar, presentes bilateralmente. Una, por acá se insinúa otra, ¿ok? Entonces, esto es lo normal. No toda calcificación significa, pues, neurocisticercosis, ¿no? Acá tienen la forma de un delta, ¿no? Pineal y las dos calcificaciones de cada una de los plexos coroideos correspondientes. Acá de ganglios basales, la línea media, la hoz calcificada. Entonces este patrón difuso es típico. Entonces hay que diferenciar estas calcificaciones para pensar que el paciente tiene neurocisticercosis, ¿no? O ha tenido. Estos son patrones diferentes. Acá, como ven, la toxoplasmosis tiene también calcificaciones, pero son calcificaciones ya nodulares, ¿no? Gruesas, digamos. ¿Ok? Acá, por ejemplo, el citomegalovirus da calcificaciones alrededor de los ventrículos, como ven acá. ¿Ok? La rubiola también da calcificaciones, ¿verdad? Periventriculares un poco gruesas. Es diferente el patrón, son calcificaciones. Y esta acá, ¿no?
El herpes simple produce calcificaciones, pero una gran destrucción del cerebro con formación de cavidades. ¿Ok? Entonces es una gran diferencia, muy atentos, ¿no? ¿Cuál es el patrón? Entonces, que el patrón característico, muy atentos, como le digo, cuando vean esto, ¿no? Calcificaciones puntiformes, ¿sí? Distribuidas bilateralmente, de manera difusa, eso es neurocisticercosis. Lo demás, esto de acá, son patrones poco frecuentes, no vemos habitualmente, ¿no? Lo más común, lo que ustedes van a ver, es esto. Entonces, si ven esto, significa que el paciente ha tenido quistes. Puede tener todavía la forma adulta, ¿no? No sabemos, una etapa, puede, en el intestino puede tener todavía alguna actividad, ¿no? La presencia del parásito. Muy bien, entonces avanzamos. Entonces están las fases del quiste, ya escrito, la forma vesicular, la coloidea, del nódulo granular y la calcificación. Este es un proceso, el todo quiste, como es un ser vivo, tiene un proceso vital, finalmente termina muriendo sin la necesidad del medicamento. ¿Ok? Entonces, tenemos las manifestaciones clínicas que son múltiples, como hemos visto, ¿no? Hipertensión endocraniana, cefalea, epilepsia, hemiparesia, etcétera, ¿no? Depende de dónde esté. Síndrome meningio, si hay una aracnoiditis, ¿ok? Y este es el síndrome de Bruns, muy atentos. Acá es un quiste dentro del cuarto ventrículo. Hemos dicho que tenemos varias formas de presentación. El quiste parenquimal, el quiste intraventricular, los quistes que en la base del cerebro, en las cisternas, formando la llamada neurocisticercosis racemosa. Aquí hay un quiste en el cuarto ventrículo y se genera lo que se llama el síndrome de Bruns. ¿Ya? Entonces, o es un quiste o es la aracnoiditis que cierra el cuarto ventrículo y se produce una dilatación del cuarto ventrículo en forma aguda. Dice, el quiste está flotando en el líquido, tiene cierto movimiento y el paciente cambia de posición la cabeza y el quiste se mueve y tapa la salida. ¿Ok? O la membrana, el paciente se mueve, está tapado parcialmente el camino por donde abandona el líquido el cuarto ventrículo, cambia de posición y se tapa. Y se genera entonces una hidrocefalia aguda, una hipertensión del cuarto ventrículo en forma aguda. Entonces, el síndrome de Bruns dice, es desencadenado por cambio de posición. Se caracteriza por cefalea, vértigo, vómito, alteraciones cerebelosas y pérdida de conciencia. Ocasionalmente puede producir la muerte, o sea, el paciente puede enclavarse, fallecer por hipertensión. Pero la clínica del síndrome de Bruns es esto. Cambia de posición, mueve la cabeza a un lado y viene la molestia. Cefalea, vértigo, vómitos, clínica del cerebelo y pérdida de conciencia. Entonces, producido por un quiste del cuarto ventrículo o la forma racemosa de la cisterna magna, que es la cisterna donde drena el cuarto ventrículo, ¿verdad? El líquido cefalorraquídeo que abandona el cuarto ventrículo pasa a la cisterna magna. ¿Ok? Entonces, no se olviden, síndrome de Bruns, ¿no? Una entidad clínica. O la forma racemosa o la presencia del quiste de cisticerco en el cuarto ventrículo. Cefalea, vómitos, alteraciones cerebelosas y pérdida de conciencia. Bueno, el diagnóstico incluye pruebas de anticuerpos, se hacen sangre, etcétera, ¿no? Se puede hacer biopsia si hay nódulos musculares, o sea, vesículas en el músculo, etcétera. No voy a hacer énfasis en esto. Y el tratamiento, como le decía, aquí aparece. Tampoco voy a hacer énfasis, ¿no? Pero solamente que se usa albendazol, praziquantel, puede ser el único tratamiento que requiere el paciente, pero como ya les mencioné, si tiene un quiste en el cuarto ventrículo, o si tiene una hidrocefalia, ya sea por el quiste, o ya sea por la forma racemosa, o si tiene un quiste que da el síndrome de Bruns, un síndrome de Bruns, son indicaciones quirúrgicas. ¿Ok? Tiene indicación quirúrgica. Y acá se menciona también otra situación,
que es el quiste gigante. Es poco frecuente, pero el quiste de cisticerco puede crecer y alcanzar varios centímetros de diámetro y portarse como un proceso expansivo, como un tumor. También requiere tratamiento quirúrgico. ¿Ok? Entonces, avanzamos y vemos ahora el acceso epidural. Entonces, el acceso epidural lo había definido como una colección de pus sobre la dura madre y el empiema sudural como una colección de pus debajo de la dura madre. Entonces, las causas son múltiples, ¿no? Dice, el acceso epidural o el empiema sudural puede ser consecuencia de una infección sinusal, una sinusitis, una otitis grave, un traumatismo craneal, claro, si entran gérmenes a través de un objeto contundente, ¿no? Una bala, etcétera, puede haber también excesos. Cualquier cirugía que afecte la cabeza, obviamente, si hemos abierto el cráneo, puede entrar microbios, o una infección de la sangre, o sea, una infección que viene de otra parte por vía hemática, y como dice acá, raramente, ¿no? Entonces, muy atentos, infección del sistema, infección sinusal, dice acá, una sinusitis, que sería, vamos a ver, el acceso cerebral, cualquier infección, ya sea empiema o acceso epidural o empiema sudural, etcétera, ¿ok? Tiene esos mecanismos, ¿ok? Pero vamos a ver acá las manifestaciones ahora de un acceso, o sea, colección de pus dentro del cerebro, ¿ok? Entonces tenemos que entre las manifestaciones del acceso, dicho sea de paso, perdón, el empiema, el, el, el acceso epidural, el empiema sudural, van a tener efecto compresivo sobre el cerebro, puede haber hemiparesia, convulsiones, etcétera, pero también va a haber fiebre. Y acá también se menciona la fiebre, pero miren, solamente el 50% de las personas que hacen acceso cerebral, es decir, una colección de pus dentro del cerebro, hace fiebre. No todos hacen fiebre. ¿Eso qué significa? Que si ustedes tienen un paciente que no tiene fiebre, eso no significa que no tenga un acceso cerebral. Si es que lo tiene, puede tenerlo sin que haga fiebre. La manifestación más común que se menciona en esta lista es cefalea, dolor de cabeza, el 75%, focalización 60% y fiebre 50%, crisis convulsiva 40%. Signo meningio se pone acá 0, ¿por qué? Porque como es cerebral, ¿no? Como es intracerebral, dentro del parénquima, las meninges no van a ser tocadas. No va a haber un síndrome meningio, ¿ok? Pero sí puede haber un síndrome de hipertensión endocraniana, ¿no? Y puede haber otras manifestaciones también acá, aparecen como dependiendo también de la localización del acceso. Si es cerebeloso, por ejemplo, puede haber ataxia, nistagmus, etc. ¿Ok? Pero estos síntomas, quiero que lo tengan muy en cuenta, ¿ok? Vamos a hablar de ellos dentro de un momento. Y esta es la vía, ¿no? Vía hematológica, inoculación directa, meningitis aguda. Es rara, hay meningitis, pero no hay acceso. Uno podría pensar, ya tiene meningitis, entonces es común los accesos de la meningitis. No, ¿no? Inoculación directa, miren, 10%, vía hematológica. Entonces, ¿ok? Tenemos acá la etapa del proceso de una infección, un acceso. ¿Ok? Entonces sigue aquí. En este orden empieza como una infección local, pero todavía no es un acceso, porque el acceso es colección de pus. Entonces esta es una cerebritis, una inflamación del parénquima cerebral que todavía no ha formado acceso. La llamada cerebritis temprana, luego sí avanza a lo que se llama cerebritis tardía, donde ya hay una zona ya de necrosis, ¿no? Cada vez de mayor tamaño, conforme pasan los días, y después empieza a producirse una capsulación. El organismo trata de limitar el proceso para finalmente formar una cápsula ya bien constituida en las etapas más avanzadas. Okay. Cuando el paciente tiene una cerebritis,
¿ok? Puede ceder con el tratamiento antibiótico. Acá el neurocirujano no tiene nada que hacer, puede esperar. Pero cuando ya hay una cápsula, ya el tratamiento antibiótico ya fracasa porque la cápsula impide que el antibiótico llegue hasta donde están los microbios. ¿Ya? Se ha formado ya una sección de pus franca donde la pus tiene proteínas, tiene neutrófilos, tiene bacterias, ¿no? Que viven protegidos de la cápsula, por la cápsula. Entonces, cuando ya es en esta etapa capsular, ya requiere tratamiento quirúrgico el paciente para hacer el drenaje del acceso. O sea, tratamiento antibiótico, aquí, en la cerebritis, si el proceso se aborta aquí, termina aquí, ya no requiere manejo quirúrgico. Pero si el proceso sigue a pesar del antibiótico, hay que evacuar, ¿no? Hacer la evacuación del acceso, ¿no? Entonces vemos que hay una colección de pus central donde no llegan los antibióticos. Hay que abrir esto para evacuar ese contenido, lavar la cavidad, eliminar la cápsula y continuar con el tratamiento antibiótico. Y desde el punto de vista clínico que mencionaba hace un momento, esta es la triada clásica. ¿Ya? Entonces, cuando sospechan que un paciente puede tener acceso, no siempre está completo, ¿no? Obviamente. El paciente puede tener cefalea, pero hemos visto que no todos tienen cefalea. Fiebre, hemos dicho que solo el 50% puede no tener fiebre, ¿no? Y déficit vocal puede tampoco no tener, pero esto es lo que se escribe como triada clásica del acceso cerebral. ¿Ok? Entonces, muy atentos, recuerden que esto es cefalea, fiebre y déficit focal. Si ustedes tienen esta triada, donde hay dolor de cabeza, hay fiebre y hay déficit focal, sobre todo esto, déficit focal y fiebre, hay que pensar en una lesión focal infectada, ¿ok? Déficit focal y fiebre, y cefalea, que habla de la hipertensión endocraniana, es un proceso en crecimiento, entonces eso es acceso cerebral, ¿ok? Acá dice, hace la aclaración, solo aparece en menos del 50% de los casos, ¿ok? Entonces, pero está descrito así, como la tríada. La otra tríada, recordarán ustedes, es la tríada del síndrome meningio. En el síndrome meningio, ¿qué hay? Hay cefalea, vómitos y rigidez nucal. Y en el síndrome de hipertensión endocraniana, ¿qué hay? Cefalea, vómitos y edema de papila. ¿Ok? Entonces, recuerden eso porque es muy importante. Atentos, ¿sí? Entonces, es la tríada que hace pensar en un acceso cerebral. Cefalea, fiebre y déficit focal. Si el paciente tiene cefalea, vómitos y rigidez nucal, puedo estar pensando en una meningitis, o si es algo muy agudo, podría ser una hemorragia subterranoidea. No pensaré que tiene un acceso, ¿no? Porque tiene signos meningios. Si tiene cefalea, vómitos y edema de papila, pensaré en un proceso que está lentamente evolucionando, porque el edema de papila solo se presenta cuando el proceso tiene varios días, o 1 a 2 semanas. Entonces debe ser un proceso expansivo seguramente. Hay una hipertensión endocraniana por un proceso expansivo. ¿Ok? Entonces, y si tiene cefalea, fiebre y déficit focal, ajá, debe ser un acceso clínicamente. Entonces, ¿cómo tratamos la cerebritis o el acceso propiamente dicho? ¿Ok? Entonces, muy atentos acá, el tratamiento es, si es cerebritis, usted tiene un paciente, dice, este paciente está teniendo fiebre, esta es una imagen, este es un proceso infeccioso, una cerebritis posiblemente, entonces el tratamiento es médico, no quirúrgico. Si hay una formación ya de acceso, pero es pequeño, menor de 2 centímetros, ahí todavía se trata de apagar, digamos, el incendio solamente con medicamentos. Todavía no es quirúrgico porque es pequeño y puede todavía responder quizás. Pero si el acceso es mayor de 2 centímetros y es profundo, lo que hacemos es ya una cirugía ya. Mayor de 2 centímetros es cirugía. ¿Ok? Atentos. Entonces, si es mayor de 2 centímetros, ya cirugía. Como este es
mayor de 2 centímetros, pero es profundo, hacemos una cirugía que se llama estereotáxica, ¿ya? Donde se ingresa una aguja prácticamente, ¿no? Es menos invasivo. Por ejemplo, si está en el tronco cerebral, está en el tálamo, ¿no? Entonces, alcanza un poco mayor de 2 centímetros y es profundo. Para no atravesar todo el cerebro, utilizamos esta técnica que es la cirugía estereotáxica. Y cuando el acceso es mayor de 2 centímetros, pero no es profundo, es decir, está en el centro oval, es cortical, córtico subcortical, entonces hacemos una cirugía abierta, una craniotomía. ¿Ya? Entonces, muy atentos acá, como les decía, básicamente la diferencia está si es quirúrgico o no es quirúrgico. Para ser quirúrgico tiene que medir más de 2 centímetros, ¿ok? ¿Ok? Y cuando es cerebritis o un acceso pequeño, menor de 2 centímetros, podría solamente ser el tratamiento farmacológico, con antibióticos, ¿no? Claro, se hace seguimiento con tomografía para ver cómo responde, ¿verdad? Si no responde, crece, se hace mayor, entonces ya hay que pensar en la cirugía. Entonces, como ven, no todo es operar, ¿no es cierto? Somos neurocirujanos, pero tenemos que ver en qué situación está el paciente, ¿ok? Entonces, tratamiento antibiótico para el acceso, las complicaciones, hemos visto, si se abre el ventrículo, la mortalidad es alta, un acceso que se abre el ventrículo es alta, ¿no? Hay hemipalesia residual, una serie de complicaciones porque son lesiones focales destructivas. A medida que crece la lesión va destruyendo parénquima y puede quedar residuos, ¿ok? Y aquí tenemos lo que llamamos el granuloma tuberculoso, ¿ok? La tuberculosis, ustedes saben, es una entidad bastante común en nuestro medio y puede atacar también al cerebro. Realmente se piensa, cuando se tiene poca información, que la tuberculosis es una enfermedad pulmonar, pero en realidad puede atacar distintos órganos, el estómago, o sea, el aparato digestivo, y también el sistema nervioso, y también los huesos, las vértebras. Entonces, el granuloma tuberculoso es una lesión crónica, es un proceso inflamatorio crónico que adopta esta forma de granuloma, ¿ok? Este granuloma es como todo granuloma tuberculoso, tiene pues células gigantes de Langhans, ¿ok? Y al crecer en el cerebro, el granuloma se presenta como un tumor, ¿ok? A veces las imágenes de tomografía o resonancia sugieren el diagnóstico de granuloma y otras veces no. Vemos solamente un proceso expansivo y se opera con sospecha de que es un tumor primario, o sea, un tumor propio del cerebro. ¿Ok? Entonces la clínica es una masa, el granuloma, ¿ok? Es una masa cerebral, un proceso expansivo que puede producir convulsiones, hemiparesia, síndrome de hipertensión endocraniana, etc. Entonces, ¿cuándo sabemos finalmente qué es un granuloma? Muchas veces cuando estamos en sala de operaciones. Vemos un tejido que no tiene aspecto de glioma, sino es de consistencia más o menos firme y con zonas de material fluido, que sería el calcium, ¿no? El calcium, material típico de la tuberculosis, el calcium. Entonces, y cuando enviamos al patólogo, el patólogo nos va a contestar granuloma. Muchas veces lo más frecuente es que nunca nos diga que es tuberculosis. ¿Por qué? Porque no logran detectar al microbio. Entonces, ¿ok? Entonces, nos dice granuloma y debemos pensar que es un granuloma tuberculoso. En otras palabras, un tuberculoma. Sin tener el diagnóstico confirmatorio que sería encontrar la bacteria, lo enviamos al paciente al infectólogo para que le dé tratamiento, ¿ok? Antibiótico. Entonces la meningitis tuberculosa es una forma, como ven acá, el granuloma tuberculoso es otra forma, acá es como cualquier meningitis, está afectando a las meninges, acá se comporta como un tumor, y hay una entidad clínica que se llama la enfermedad de Pott, ¿ya? Que vamos a ver dentro de un momento. Y finalmente, un caso especial que es la tuberculosis asociada
al síndrome de inmunodeficiencia, ¿ya? Al HIV. Muy bien, tenemos problemas para mover la manito. ¿Me escucho? Ay, ay, ay. Un momentito, se ha ido la... ¿Tienen imagen? Sí, doctor, ahora sí se ve. Sí, doctor. Sí, sí, doctor, sí se ve la imagen. Ya, entonces, sí. Bueno, tenemos acá distintas formas de tuberculosis, también hay afectación medular, la intracraneal, ¿no? Con la forma meningia, los tuberculomas, hay accesos también, miren, una encefalitis, también todo por tuberculosis, ¿no? Distintas formas de la infección. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos diagnóstico? Radiografía de tórax puede ser, sí, pero un paciente que tiene un tuberculoma, es decir, un granuloma tuberculoso en el cerebro, ¿tiene patología pulmonar? O sea, ¿tiene que estar enfermo de los pulmones por la tuberculosis? No, no necesariamente. Puede no tener nada en los pulmones y tener su granuloma tuberculoso, ¿no? Por eso es que dice, la radiografía de tórax muestra la presencia de alteraciones causadas por TBC antigua o reciente en el 50-70% de los casos, pero no significa que tiene una tuberculosis activa, ¿no? ¿Ok? Tenemos pues la tomografía axial computarizada que muestra pues una serie de imágenes, como si hay una meningitis, por ejemplo, ya puede haber hidrocefalia, una meningitis tuberculosa, existe la meningitis tuberculosa, ¿ok? ¿No? Entonces, puede haber un granuloma también. Entonces, la resonancia igual nos muestra una serie de situaciones. Puede ser una meningitis, una meningoencefalitis, un granuloma, etc. ¿Ok? Entonces, avanzamos acá y acá tenemos una imagen de granuloma tuberculoso. Esto es como un proceso expansivo, ¿ok? Un patrón irregular, pero acá hay el edema perilesional. Hay un efecto de masa, el ventrículo está siendo comprimido aquí. Como pueden apreciar, hay una compresión del ventrículo, del asta anterior del ventrículo lateral, del mismo lado.
y se comporta, como digo, como un proceso expansivo. Una imagen así no hace pensar propiamente en un tuberculoma, sino simplemente un tumor, cuya naturaleza debe ser determinada ya por el patólogo. Entonces el paciente se programa porque no va a ceder al tratamiento, o al menos no vamos a tener ningún criterio para pensar que es un proceso infeccioso, crónico, granulomatoso. Entonces se decide, se abre el cráneo y se extirpa la lesión. Entonces, con la información que nos brinda el patólogo, ya el paciente debe ser sometido a un tratamiento de varios meses. Hay un esquema de tratamiento antibiótico para tratar una tuberculosis cerebral, es decir, un tuberculoma. Eso queda a cargo ya de un infectólogo, ¿no? Después ya de la cirugía. Como es crónico, ya en forma ambulatoria, el paciente recibe su tratamiento. ¿Okay? Que es el mismo caso donde la lesión se ve a nivel frontal. ¿Ok? Entonces, se extirpa la lesión, con eso se controla el efecto de masa, baja el edema, el paciente mejora clínicamente, pero el tratamiento final lo da el infectólogo con antibióticos. ¿Ok? Y acá tenemos una situación que se llama mal de Pop. ¿Qué es el mal de Pop? Pues hay un ataque a la vértebra. ¿Por quién? Por el microbio que produce la tuberculosis, ¿no? Entonces, ¿qué hay? Radiográficamente viene osteoporosis del cuerpo vertebral, hay osteolisis, destrucción. Esta vértebra se aplasta por el peso propio del paciente, se aplasta, se produce una fractura en cuña y se produce una jiba, una cifosis. Acá. Entonces, hay una jiba o una cifosis, ¿no? Que generalmente el mal de Pod es dorsal, o puede ser dorsolumbar o lumbar, pero generalmente es dorsal y se produce una jiba dorsal. Y cuando ocurre esto, se fractura el cuerpo vertebral, el contenido gaseoso acá, ¿no? Sale y se forma un acceso alrededor de la vértebra. ¿Ok? Entonces, muy atentos entonces, acá también hay una triada. ¿Ok? La triada de Pop, muy atentos. Entonces, ¿en qué consiste? Pues la cifosis, ¿ok? El acceso paravertebral, ¿no? Porque sale la pus y se forma acceso. Aquí este es el acceso, hay accesos más grandes, ¿no? Y el déficit neurológico. Como es dorsal, va a comprimir la médula. Entonces el paciente va a tener paraparesia o paraplegia. Entonces, ok, cifosis, acceso paravertebral y déficit neurológico es la tríada de Pop, ¿ya? Es la tuberculosis a nivel vertebral o enfermedad de Pop. Enfermedad de Pop, ¿ok? Entonces,